Bienvenidos a este video. En el video anterior de Docker, levantamos nuestro primer servicio con Docker Compose y entendimos cómo funcionaba el archivo de Docker Compose.yml. Podemos reforzar dos conceptos clave que vimos en el video anterior, que son los volúmenes y los puertos. Los volúmenes que sirven para guardar los datos y los puertos que nos permiten acceder a los servicios desde fuera de los contenedores. Y además vamos a ver otra cosa importante, que es cómo se conectan aplicaciones externas a los contenedores. Este es un concepto esencial porque en los próximos videos vamos a levantar PostgreSQL y Keycloak. Keycloak es una herramienta para manejar usuarios, contraseñas y autentificación en aplicaciones. Por ahora solo hago mención de Keycloak, ya que en otros videos lo veremos a fondo. Así que, los volúmenes. Un contenedor es como una caja desechable. Cuando lo borras, todo lo que había dentro desaparece. Esto significa que si tienes una base de datos dentro de un contenedor y lo eliminas, adiós a todos tus datos. Aquí es donde entran los volúmenes. Un volumen es como ponerle a esa caja un disco duro externo, una memoria USB. Aunque borres la caja, los datos siguen guardados en ese disco duro externo. Así que los volúmenes, por ejemplo, el de Postgre que tenemos acá, punto data es la carpeta en tu computadora. Esta parte es la carpeta dentro del contenedor donde PostgreSQL guarda sus datos. Con esto, si borras el contenedor y lo vuelves a levantar, los datos siguen en punto data. Por eso los volúmenes son esenciales cuando trabajamos con la base de datos. Ahora, los puertos. Cada aplicación escucha un puerto. Por ejemplo, con Nginx, Nginx escucha en el puerto 80, PostgreSQL en el puerto 5432, pero ojo, estos puertos están dentro del contenedor. Si queremos entrar desde nuestra computadora, necesitamos abrir una ventana que conecte un puerto de nuestra máquina con el puerto interno del contenedor. En este caso, lo hacemos gracias aquí al 8080.80 con el 5432, 2.5432. Por ejemplo, en Nginx, el 8080 es el puerto en tu computadora y el 80 es el puerto dentro del contenedor. Así que si en tu navegador escribe localhost 2.8080, Docker dirige la petición al contenedor que está escuchando en el puerto 80. En PostgreSQL es el puerto 5432. Así que al exponerlo de esta manera, ya cualquier aplicación, ya sea dentro o fuera de Docker, puede conectarse a la base de datos a través de localhost 2.5432. Así que ahora les voy a explicar un poco lo que teníamos aquí. Como ya hemos mencionado, con versión 3.8 está la versión de Docker Compose que estamos usando. Normalmente se pone 3 o superior y nos sirve para saber qué sintaxis es válida. Luego está Services. Aquí empieza la lista de servicios que son los contenedores que Compose va a manejar. En el video anterior ya hemos visto este, el de Nginx. Ahora les voy a aplicar el de Postgre. O sea, aquí sería DB. Este es el nombre del servicio en este caso para base de datos. Aquí puede ser cualquier nombre, por ejemplo, tenemos DB o podemos poner database. Luego, image. Le decimos a Docker que use la imagen oficial de Postgre versión 15. Ahora, environment. Y configuramos las variables de entorno, el usuario, la contraseña y el nombre de la base de datos. Ahora el puerto, abrimos el puerto 5432 para aplicaciones externas, como Spring Boot, pueden conectarse desde nuestra computadora. Ahora volumes, guardamos los datos de PostgreSQL en una carpeta local llamada data, para que no se pierdan si borramos el contenedor. En el caso que tuviéramos una aplicación con Spring Boot, en este caso solo lo tenemos de ejemplo. App es otro servicio, en este caso nuestra aplicación. Ya saben, este es el nombre. Image, que es la imagen, en este caso My Spring Boot App, dos puntos latest. Aquí usaríamos la imagen de nuestra aplicación, por ahora es solo un ejemplo. Depends on DB. Esto significa que esta aplicación depende del servicio de base de datos. Docker Compose asegura de levantar primero la base de datos antes de la aplicación. Ahora en Environment, aquí ponemos variables de entorno para que la aplicación sepa cómo conectarse a la base de datos. En Spring Data Source URL, esta es la URL de conexión. Observa que en lugar de localhost usamos DB, que es el nombre del servicio de PostgreSQL. Esto es posible porque Docker Compose crea una red interna donde todos los servicios se reconocen por completo. Luego estaría el nombre de usuario y la contraseña. Ahora vamos a hablar de cómo se conectan las aplicaciones externas. Entonces, ¿cómo se conecta la aplicación externa como una app de Spring Boot
a PostgreSQL en Docker. Si estás desarrollando Spring Boot en tu computadora y PostgreSQL corriendo en un contenedor, usarías una URL parecida a esta, pero en vez de database, dirías localhost. En este caso, JDBC, PostgreSQL es el formato que usa Java para conectarse a PostgreSQL. Después seguiría localhost, que significa que la aplicación busca la base de datos en tu computadora. 5432 es el puerto que pusimos en Post. Y My Database es el nombre de la base de datos que definimos en PostgreSQL. En otras palabras, como expusimos este puerto, Spring Boot puede hablar con el contenedor como si PostgreSQL estuviera instalado directamente en la computadora. En proyectos de Spring Boot, la configuración de la conexión va en el archivo application.properties o application.yml dentro de la carpeta src, que tiene dentro de la carpeta main, que tiene dentro de la carpeta resource, estaría en los archivos. En este caso, por ejemplo, el application.properties, aquí tenemos un ejemplo de lo que este contiene. Tiene la URL de conexión, tiene el nombre de usuario, tiene la contraseña y tiene los drivers. Se coloca el driver en Spring Boot para indicar a la aplicación que controlador JDBC usar para conectarse a PostgreSQL. JDBC es la puerta de entrada que Java usa para hablar con la base de datos. Cada base de datos, PostgreSQL, MySQL, Oracle o entre otros, tiene su propio controlador JDBC. Ahora, driver class name, aquí le decimos a Spring Boot exactamente qué clase Java manejará la conexión. En este caso, org.postgresql.driver es la clase oficial que PostgreSQL provee para Java. En versiones más recientes de Spring Boot, si tienes la dependencia de PostgreSQL en tu pom.xml con el build.gradle, esta línea a veces se puede omitir porque Spring Boot detecta automáticamente el driver, pero incluirlas no hace daño y deja todo explícito, lo cual es útil para principiantes. Ahora con application.yml tiene casi la misma estructura, con la URL, el nombre de usuario, la contraseña y el controlador, con la diferencia que primero tiene Spring, dos puntos, la siguiente línea, tabulador, data source, dos puntos, la siguiente línea, X se coloca lo siguiente. Con esto, Spring Boot sabe exactamente cómo conectarse al contenedor de PostgreSQL. Si en lugar de correr Spring Boot en tu máquina, lo corres también en un contenedor dentro del mismo Docker Compose.yml, la conexión cambia. En vez de localhost, escribes db, como lo que lo hayamos hecho en el Docker Compose. Aquí está db, que es el nombre del servicio de contenedor de PostgreSQL. Esto funciona porque Docker Compose crea automáticamente una red interna entre los servicios. Así cada contenedor puede llamar a los demás por su nombre. No necesitamos dirección IP rara. Basta con usar el nombre del servicio definido en el YML. Y listo. En este video reforzamos tres conceptos clave. Los volúmenes que permiten que los datos sobrevivan aunque borremos los contenedores. Los puertos que nos permiten entrar y salir de los servicios en Docker. Y como una aplicación externa como Spring Boot puede conectarse fácilmente con PostgreSQL usando estos conceptos. En el próximo video estaremos viendo en profundidad qué es Kcloud, cómo se usa y cómo levantarlo con el Docker Compose. Así que nos vemos en el próximo video.